Un saludo a todos a este video de perspectivas económicas para la semana correspondiente entre el 11 y 16 de abril. Soy Osman Gordillo y les agradezco que me acompañen en este video. Y finalmente llegó la reunión de la OPEP. Va a darse el 17 de abril y todo el mercado internacional y local va a estar pendiente de los resultados que puedan darse. Se podría decir que este sería uno de los eventos más importantes del primer semestre del 2016 y obviamente tenemos nuestro análisis sobre lo que esperamos y sobre los resultados que se puedan dar. Dada la importancia de este evento, obviamente se consolida como la primera imagen de la semana. La segunda imagen de la semana también creo que es obvia. La Fed, Janet Yellen, básicamente los dos han impulsado el rally de mercados emergentes y de activos de riesgo, al dar señales que no va a haber una subida rápida en las tasas de referencia de los Estados Unidos. Creo que estas dos imágenes resumen en gran medida los hechos más importantes que se han dado hasta ahora en el 2016. Y básicamente estas dos imágenes resumen los actores responsables del rally que se ha dado desde el día 11 de febrero. En esta presentación vamos a hablar puntualmente de estos dos hechos, por lo que los invito a que me acompañen en los próximos minutos. Bueno, en esta ocasión vamos a tocar, como es costumbre en estas presentaciones, 3 puntos que creo son importantes para la semana que inicia. Por un lado, vamos a iniciar con Brasil, porque la semana que comienza el día lunes es decisiva para la presidenta Dilma Rousseff. Posiblemente después de esta semana ella ya no sea la presidenta de Brasil. De ahí vamos a analizar el tema del petróleo. Básicamente la reunión, como decía, va a tener lugar en Qatar el día 17 de abril y acá tenemos nuestra visión de lo que puede pasar y del resultado de esta reunión. Finalmente, en esta presentación vamos a tratar el tema de los Estados Unidos, el efecto de la Reserva Federal, el efecto de las palabras de Janet Yellen y en general el protagonismo de los bancos centrales favoreciendo los mercados emergentes. Sin embargo, antes de entrar en el tema o en los temas principales, me gustaría tocar dos puntos que son igualmente importantes, pero por cuestiones de tiempo no vamos a poder desarrollar en esta presentación. Por un lado, tenemos el tema de Europa. Se publicaron en la semana las minutas del Banco Central Europeo, al mismo tiempo que algunos miembros del comité directivo del Banco Central hablaron. Y la conclusión a la que se podría llegar es que no se descarta la toma de medidas adicionales en favor del alivio cuantitativo. Por otro lado, el siguiente tema, el tema local, se publicó la inflación 0,94 por arriba de nuestro pronóstico, en donde preocupa básicamente el tema de la inflación de alimentos. Sin embargo, quiero resaltar que en general mantenemos nuestra visión que la inflación al final del 2016 va a caer de una forma muy importante y muy fuerte. Y los invito desde ya a que vean nuestro video de la próxima semana en el cual desarrollaremos nuestra hipótesis de la inflación. Al mismo tiempo que les expondremos algunas de las, digamos, los posibles escenarios en el tema de tasas del Banco Central de Colombia. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a nuestro primer tema, que es el tema de Brasil. Entonces, digamos que el proceso contra Dilma Rousseff ya está, digamos, en un punto intermedio, ¿no? Ya pasó
un evento muy importante, y es que se presentó la defensa a favor de Dilma Rousseff por parte de sus abogados. Este evento tuvo lugar el 4 de abril. También ya se dio la publicación del resultado de la comisión especial y determinó que el juicio político es viable. Ahora viene lo más importante, y es que el 11 de abril se va a dar la votación en la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son las reglas de esta votación? Hay 513 votos. Si 2/3 partes, esto quiere decir 342 de los diputados, votan en contra de Dilma Rousseff, o como quien dice, a favor de darle continuidad al juicio contra la presidenta, automáticamente el proceso pasa al Senado y automáticamente, como les decía, la presidenta va a ser suspendida por un periodo de 180 días. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente, si la Cámara de Diputados lo decide, es probable que al final de la semana ya Dilma Rousseff no sea la presidenta de Brasil, por lo menos en un periodo temporal o en un periodo corto de tiempo, que son 180 días. En este sentido, quisiera rescatar que la semana pasada, en este mismo video, hablamos sobre la composición de fuerzas, tanto los oficialistas como los que están en la oposición en la Cámara de Diputados, y las probabilidades que este juicio, digamos que supere la votación en la Cámara. Por lo tanto, los invito a que revisen y le echen una ojeada tanto a la presentación de AdCap de la semana pasada o al video correspondiente, que pueden encontrarlo acá, en el link que está adjunto en esta diapositiva. Nuestras dos hipótesis principales en torno al tema. La primera es que es muy probable que la votación en la Cámara de Diputados sea a favor de trasladar el proceso al Senado. ¿Eso qué quiere decir? Que la votación sea en contra de la presidenta. Es decir, hay altas probabilidades que la presidenta sea suspendida. El segundo punto que me parece importante rescatar es que en general el mercado local en Brasil ve este hecho como un hecho positivo. Y esto lo vimos igualmente en la presentación en el video de hace 8 días. Esto implica que si nuestra hipótesis principal termina siendo favorecida, Dilma Rousseff es suspendida, los mercados van a mostrar un buen comportamiento. Bueno, ahora, en términos de calendario, esto es lo que puede pasar en el proceso contra Dilma Rousseff. Como les decía, el 11 de abril va a ser la votación, es decir, el día lunes. Si la votación en contra de Dilma tiene más de 342 votos, hay una suspensión por 180 días. En ese caso, el vicepresidente digamos que toma las riendas de la presidencia. Hay que tener en cuenta que el vicepresidente se encuentra en la oposición porque su partido en las últimas semanas decidió alejarse de la coalición del gobierno, y posteriormente todo el proceso pasará al Senado, en donde se definirá si la presidenta sale definitivamente de su cargo. Obviamente, si la votación resulta con menos de los 342 diputados, el proceso simplemente termina. ¿Cómo están las fuerzas hasta ahora? Según diarios locales en Brasil, la votación actualmente sería, digamos, en contra de Dilma Rousseff, pero por el momento no alcanzarían las 2/3 partes. 277 diputados votarían en contra de Dilma Rousseff, 114 a favor de Dilma, y digamos los que van a terminar decidiendo son los indecisos, que hay 62, y hay otros que no han querido dar su opinión, que son 60. Entonces, como quien dice, básicamente cualquier cosa puede pasar. Nuestra hipótesis es que debido, como les decíamos, debido a la
poca popularidad de Dilma Rousseff es muy probable que sea suspendida al final de esta semana. Bueno, ahora, el siguiente punto que me parece muy importante mencionar en el tema de Brasil es que la inflación se publicó a lo largo de la semana. Y básicamente, al igual que en otros países de la región, ya los índices de precios han comenzado a ceder. Por un lado, lo que se ve en el mercado de Brasil es que el fenómeno del niño ya está, digamos, perdiendo fuerza. Por otro lado, el tema de la debilidad de las monedas contra el dólar cada vez es mucho menos relevante, precisamente por el aumento de la debilidad del dólar, producto de lo que ha pasado con la Reserva Federal de los Estados Unidos. Por lo que fíjense ustedes esta gráfica, los swaps se encuentran actualmente por debajo de los niveles de tasa de interés, lo que implica que las expectativas en términos de inflación en Brasil ya estarían siendo, digamos, mucho más controladas, mucho más hacia la baja. Y creemos que esta señal va a ser una buena noticia cuando analicemos el tema del Banco de la República y la inflación local acá en Colombia. Bueno, entonces, en resumen, para el tema de Brasil, el tema político va a ser lo más importante que se va a dar en esta semana. Por un lado, 11 de abril, el lunes, va a ser la fecha más importante prácticamente en lo que va del año para el mercado de Brasil. Y segundo, la inflación ya está mostrando unos signos de debilidad en Brasil que podrían dar señales que algo similar podría darse en Colombia. Este tema lo vamos a analizar en nuestro video de la próxima semana. Bueno, ahora pasemos, digamos, al tema más importante de la semana, que es precisamente el tema del petróleo y la reunión de los productores de la OPEP con algunos productores fuera de la OPEP. La descripción de lo que pasó con el petróleo a lo largo de la semana se ve claramente en esta gráfica. Un contexto de altísima volatilidad, con muchos rumores por parte de funcionarios de varios países, declaraciones, una caída, digamos, inicial provocada por lo que dijo Arabia Saudita o algunos funcionarios de Arabia Saudita que decían que no van a congelar la producción si Irán no lo hace, y una subida posterior impulsada por dos cosas. Primero, por el tema de la reducción de inventarios a un nivel histórico en los Estados Unidos, y por el otro lado, por algunas declaraciones, por ejemplo, de Rusia o de algunos funcionarios de Rusia que decían que básicamente sí podría darse un acuerdo de congelamiento en el tema de la producción. Es como ustedes ven, claramente muchísima volatilidad y todo relacionado a lo que pueda pasar en la reunión del 17 de abril. Entonces, entremos en materia, en lo que me imagino que todos quieren saber, nuestra posición de lo que podría pasar en la reunión del domingo próximo, en la cual se discutiría primero la congelación de la producción a niveles de enero. Acá en la pantalla se ve la producción de la OPEP para 3 meses, los 3 meses del año, ¿no? Enero, febrero y marzo. Y creo que acá hay varios puntos a tener en cuenta que quisiera mencionar. Primer punto, la producción de la OPEP ha tenido un comportamiento bajista en el 2016. Creo que esa es una conclusión muy importante. De los 33.139.000 barriles diarios de enero, pasamos prácticamente a los 33 millones, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que si bien la producción no ha caído dramáticamente, lo importante es que no ha aumentado. Y eso creo que es una buena noticia, por lo menos para el mercado de petróleo. Segundo punto, Arabia Saudita, que es el productor más importante, ha tenido una producción estable en lo que va del 2016. Básicamente no ha variado, y esto igualmente es una buena noticia para el tema del precio. Tercer punto, fíjense ustedes que en esta diapositiva, en esta imagen, se encuentra la capacidad de producción de cada uno de estos países. Y esto es la diferencia de la producción del mes de marzo con la capacidad de producción, que sería esta que acabo de mencionar. Y fíjense ustedes que lo que muestra esta columna es que básicamente la mayoría de los productores de la OPEP se encuentran
en su nivel máximo de producción. Únicamente los países de Irán y Arabia Saudita tendrían una posibilidad real de aumentar la producción en los próximos meses. Por lo que claramente en estos dos países se encontraría el poder de decisión en la reunión que se va a llevar a cabo el 17 de abril. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que tener en cuenta que cualquier rumor, declaración o cualquier intervención pública de funcionarios de los demás países básicamente no debería mover el mercado. En realidad, cuando los otros países hablan, pues el mercado, digamos que sí se mueve y gana en volatilidad. Pero lo que queremos mostrarles a ustedes en esta diapositiva es que cuando oigan que Ecuador o Kuwait o Venezuela o los Emiratos Árabes dan su punto de vista, no debemos dejarnos llevar por ese ruido, porque realmente lo que importa es lo que diga Arabia Saudita e Irán. Siguiente punto. Es claro que Irán no va a congelar su producción. Y esto yo creo que es totalmente lógico, porque ese país está saliendo de un periodo de sanciones comerciales. Por lo tanto, su posición es clara y no debe ser sorpresa que ellos decidan que no van a congelar. Y eso finalmente, ¿qué nos deja? A Arabia Saudita y el papel protagónico que pueden tomar en la reunión de la que estamos hablando. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que diga Arabia Saudita, la posición que Arabia Saudita tome, básicamente es es la misma posición que los otros van a terminar tomando y es la única que importa. Porque ellos son los únicos que tienen un campo real de aumento de la oferta de aproximadamente 2.300.000 barriles diarios, que eso es un 33% de la capacidad de oferta en general, del extra de capacidad de oferta que tiene la OPEP. Bueno, espero que estos puntos les aclaren, digamos, el camino que se va a recorrer en términos de la reunión, de lo que se puede esperar, lo que importa, y estamos tratando de quitar, digamos, una cantidad de ruido para enfocarnos únicamente en los actores que son relevantes. Ahora enfoquémonos un poco más en la reunión. Según Reuters, el 87% de la producción de la OPEP va a asistir a la reunión, ¿no? Los que tienen la palabra sí, evidentemente pues ya confirmaron, al igual que los que tienen la palabra no, confirmaron que no van a ir, pero hay unos que probablemente van a ir, que son estos que tenemos acá. Pero en términos generales, se podría decir que digamos que el grueso de la producción de la OPEP va a asistir. Obviamente, algunos otros miembros, como por ejemplo Rusia, que es un actor bien importante, también lo hará. Incluso se había hablado que Colombia podría participar, pero no hay ninguna confirmación al respecto. Por lo menos el viernes pasado no había ninguna confirmación al respecto. Igual, como les decía, que Colombia participe o no, prácticamente es totalmente irrelevante. Ahora, ¿qué esperamos nosotros de la reunión de la OPEP? O primero, ¿qué espera el mercado? Y digamos que esto es lo interesante, el mercado y la mayoría de analistas no esperan absolutamente nada, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que si hay sorpresa, va a ser una sorpresa hacia alguna medida, cualquiera que sea, en torno a tratar de controlar un poco la producción. Ahora, para nosotros, desde nuestro punto de vista, en contra de lo que dice el mercado, primero es muy importante el hecho simplemente que haya este tipo de reunión, una reunión, digamos, extraordinaria, que no está agendada en las dos reuniones, digamos, históricas que son en los meses a mitad de año y a final de año. Entonces creemos que el solo hecho que se dé esta reunión con los actores con los que se va, básicamente ya es un evento importante. Por otro lado, no descartamos que no se vaya a tomar ninguna medida. Primero, todos los actores o todos los productores están en su máximo de producción.
De esta forma sería políticamente correcto congelar o decir que se congela la producción teniendo en cuenta que todos están produciendo a su nivel máximo. Ese yo creo que va a ser el punto clave. Pero lo importante acá es que cualquier medida que se tome, por irrelevante que sea, va a ser noticia precisamente porque el mercado está esperando que no se dé absolutamente ningún acuerdo. Y nuevamente clarificamos, todo va a estar en manos de Arabia Saudita, que claramente es la pieza clave de todo el mercado mundial de petróleo en la actualidad. Entonces, en resumen, vemos que pueden salir buenas noticias para el mercado del petróleo de esta reunión. Y en nuestro análisis de la próxima semana, obviamente les vamos a estar contando las implicaciones de lo que pasó y obviamente el resultado de las decisiones tomadas para los mercados emergentes y para el mercado local en Colombia. Ahora, me parece muy importante que todos tengamos en cuenta los niveles del precio del petróleo, en este caso el WTI, para saber sobre qué estamos caminando. ¿Eso qué quiere decir? Para aclarar el rumbo, saber si estamos en una tendencia al alza o una a la baja. Bueno, primero que todo, la tendencia actual del precio del petróleo es alcista. El nivel piso principal que se mantuvo, digamos, muy fuerte en la semana pasada fue 38.25. La siguiente meta al alza es 42. Después del cierre del viernes, yo no vería raro que alcancemos precisamente este techo del que estamos hablando, nuevamente un nivel entre 41 y 42, similar al que estoy señalando en esos momentos. Obviamente, si se alcanza algún acuerdo como es nuestro escenario base, ese 42 se va a romper y se puede alcanzar los niveles que estoy acá señalando, ¿no? Obviamente, mucha volatilidad esperamos a lo largo de la semana. Y hacia abajo, debajo del 38.25, el nivel es 35.10. Fíjense ustedes que fue muy bien respetado cuando se dio esa tendencia a la baja en la semana pasada. Entonces, en resumen, nivel intermedio 38.25, arriba 42 y abajo 35.10. Para que todos tengamos en cuenta, el nivel para que se rompa la tendencia al alza va a ser 33.10. Si este se rompe, podríamos ir otra vez a visitar los mínimos. Entonces creo que esto es bien importante para tener una claridad sobre los niveles claves en términos de precio para el WTI y saber en qué estamos o estar todos en la misma página. Bueno. Nuestro siguiente tema y el último de esta charla es el relacionado con los Estados Unidos, la Reserva Federal, las palabras de Janet Yellen, que en general le han dado mucho impulso a los mercados emergentes y a los activos de riesgo. Y me parece que el análisis que estamos haciendo acá va a clarificar mucho y es muy, digamos, relevante, porque básicamente, a mi juicio, el cambio de perspectivas de la Reserva Federal de 4 subidas en el 2016 a 2 subidas en el 2016, en la última reunión que tuvieron, básicamente es el evento más importante hasta ahora en el 2016. Y esto lo digo por una razón muy sencilla. Fíjense ustedes que el 2016 inició con una debilidad en los activos de riesgo y a partir de, digamos, las declaraciones y las nuevas posiciones tomadas por los bancos centrales, todos los activos de riesgo básicamente cambiaron. Es como quien dice, el año se partió en dos y claramente este hecho sería el más importante del año hasta ahora. Bueno. He leído muchos análisis, digamos, externos e internos que hablan que el gran actor, precisamente por este cambio de tendencia, es la Reserva Federal, ¿no? Pero fíjense ustedes en esta gráfica que realmente el movimiento no inició puntualmente con la Reserva Federal, sino que la Reserva Federal le dio un mayor impulso.
Realmente el movimiento lo iniciaron los bancos centrales. Recuerden ustedes cuando Japón hizo digamos, impulsó o colocó tasas negativas, cuando el Banco Central de China también tomó medidas, por ejemplo, reduciendo el encaje, o cuando el Banco Central Europeo tomó o profundizó sus medidas de expansión monetaria. Todos esos eventos pasaron antes de la Reserva Federal. Entonces, como quien dice, el efecto de los bancos centrales, no solamente de la Reserva Federal, fue el detonante que hizo que todos los activos de riesgo pasaran de una tendencia muy fuerte a la baja a una tendencia muy fuerte a la alza. Obviamente por la importancia del Banco Central de Estados Unidos y de las declaraciones de Janet Yellen, pues básicamente esos eventos reforzaron el rally que los bancos centrales en general iniciaron alrededor del mundo. Por eso es que estamos hablando del día 11 de febrero, el día en que el rally comenzó, el día en que el mundo del mercado de capitales básicamente redujo su aversión a activos de riesgo. Y esto se ve claramente en lo que los mercados están esperando sobre las tasas de la Reserva Federal. Fíjense ustedes que cuando inició el 2016 se estaba esperando una subida de tasas después de puntualmente las declaraciones de la Reserva Federal. Toda esa perspectiva comenzó a bajar, tanto que hoy el mercado en Estados Unidos está esperando que se dé únicamente un ajuste en tasas de referencia y este ajuste se daría hasta el mes de diciembre. Todo esto hizo que se diera una entrada de capitales muy importante a los mercados emergentes. Cuando los bancos centrales comenzaron a tomar sus políticas, digamos, menos restrictivas y en algunos casos expansivas, el ingreso de capitales a los mercados emergentes subió y para el mes de marzo es el mayor nivel desde julio del 2014. Solo para el mes de marzo, 36, casi 37 billones de dólares fue lo que entró en general a los mercados emergentes. Y esto es relevante teniendo en cuenta que, por ejemplo, la semana pasada el ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, dijo que en TES habían entrado más o menos $1 billón. Entonces, fíjense ustedes, 1 billón frente a los 36 o 37 que se dieron a nivel mundial es una cifra realmente pequeña. Y eso nos da una idea no solo de lo importante que puede ser, digamos, los fondos extranjeros en el mercado local, sino lo importante que pueden ser de aquí en adelante. El resultado de este cambio de visión, obviamente el primero lo podemos ver a través del índice VIX, una reducción en la volatilidad, o sea, como quien dice, un apetito por los activos de riesgo en general a nivel mundial. Esto incluye obviamente los TES de Colombia y la renta variable en Colombia, por lo que en los últimos días la correlación Standard & Poor's y TES del 2024 ha crecido de una manera muy importante y fíjense ustedes en esta gráfica. Estamos hablando de la línea verde y la línea de color naranja. Básicamente la caída estuvo muy acompañada para los dos activos. El mínimo prácticamente se alcanzó el mismo día y de ahí para adelante los movimientos de corto plazo, tanto hacia arriba como hacia abajo, en ambos indicadores prácticamente son exactamente iguales. Hay una cosa que me parece importante de llamar la atención y es este periodo que estoy señalando acá, que estoy resaltando. El Standard & Poor's siguió al alza, los TES del 24 siguieron al alza, pero el petróleo, que es la línea de color negro, digamos que tuvo una reacción bajista. Y esto ha generado, digamos, algunas dudas sobre la fortaleza del rally de TES del 2024 en el mercado local. Creo que la respuesta en este sentido es muy sencilla. Y es que esta caída del petróleo se debe precisamente a noticias relacionadas única y exclusivamente a ese mercado. ¿Eso qué significa? Rumores sobre si Arabia va o no a entrar en el acuerdo de congelación.
Pero eso no quiere decir de ninguna forma que el apetito por los activos de riesgo se esté reduciendo. Simplemente hubo una noticia puntual en el mercado de petróleo que no redujo el apetito por los activos de riesgo. Por lo tanto, la fortaleza en el rally de los test del 24 no puede, digamos que ponerse en duda por el movimiento del petróleo, porque el movimiento de otro activo de riesgo muy correlacionado como es el Standard & Poor's ha sido igualmente al alza. Hay que tener en cuenta que esta gráfica para los test del 24 está en términos de precio. Ahora, finalmente en el tema de los Estados Unidos, se publicaron las minutas en la semana pasada y el resultado pues claramente fue un lenguaje que refuerza tres puntos principales. Primero, que las tasas van a ser ajustadas de una manera gradual. Segundo, que los riesgos están muy fuertes y enfocados en el tema externo, sobre todo en China. Y finalmente, el tercer punto, el crecimiento. Todavía hay algunas dudas entre los gobernadores de la Reserva Federal sobre una expansión fuerte. Por lo tanto, lo que las minutas dicen básicamente es que se refuerza el cambio de, digamos, de proyección de subidas de 4 a 2 en el 2016 y lo que decía anteriormente, ahora el mercado está teniendo o está descontando únicamente una subida. Para la próxima reunión, la probabilidad de subida en tasa es únicamente del 1.2%. El 99% está, o las probabilidades de pues, que las tasas queden en el mismo nivel prácticamente son del 100%. Ahora, lo que viene, que es lo que hay que tener en cuenta. Básicamente lo importante acá es que nos encontramos al inicio de esta semana y fíjense ustedes la gran cantidad de eventos que pueden resultar en una mayor liquidez en el tema o proveniente de los bancos centrales. El jueves de esta semana el Banco de Inglaterra va a tener su reunión y es muy probable que no se tome ninguna medida, pero lo importante va a empezar en la siguiente semana. Primero, la reunión de la OPEP, el Banco Central Europeo, que según las minutas, como decía al inicio de esta presentación, podría darse una mayor profundización de la política monetaria expansiva en esta región. El 27 se va a dar la Fed y el 28 la reunión del Banco Central de Japón. Es como quien dice, de aquí en adelante la perspectiva podría ser de una mayor profundización de la liquidez mundial, lo que puede profundizar y darle mucho más aire al rally de los mercados emergentes y en general de los activos de riesgo. Obviamente en el corto plazo lo más importante va a ser, como les decía, la reunión de la OPEP o no solo de la OPEP, sino de productores de la OPEP con algunos productores que no se encuentran en la OPEP. Entonces, en resumen, a tener en cuenta en el tema de los Estados Unidos. La Fed fue muy importante, pero no solamente hay que tener en cuenta lo que puede hacer la Fed. Todos los bancos centrales son igualmente importantes y si se fijan, el rally comenzó con otros bancos centrales, pero la Fed lo reforzó. Entonces, como quien dice, el protagonista o los protagonistas hasta ahora en el mercado de capitales, en el mercado mundial, son precisamente los bancos centrales. Bueno, con eso acabamos el video de esta semana. Como es usual, 3 puntos principales quisiera mencionar como conclusiones. Primero, lo que les decía, Yellen, la Fed, los bancos centrales, los protagonistas del 2016. Segundo, como lo decía en la introducción, la inflación en Colombia salió más alta de lo que habíamos esperado. A lo largo de la semana, algunos codirectores del banco fueron muy activos en declaraciones y claramente hay algunos que se contradicen, ¿no? Entonces, obviamente como les decía, va a ser uno de los temas importantes a tratar en el video de la próxima semana. Y finalmente, el tema de Brasil, el riesgo político pues claramente está muy alto y es muy probable que al final de esta semana pues Dilma sea suspendida porque la votación sea aprobada en la Cámara de Diputados y pase al Senado. Bueno, eso es todo como les decía por esta semana. Si quieren tener esta presentación en PDF, por favor escríbanos a los correos que encuentran en pantalla y les agradezco que estén con nosotros. Feliz semana. Hasta luego.